yo les voy a hablar de los estados de agregación de la materia. De ella se puede presentar en tres estados de agregación o fases, que es el sólido, líquido y el gaseoso. Lo que determina que se encuentre en uno u otro es la presión y la temperatura, que desde luego pueden pasarse de una fase a otra. Por ejemplo, la evaporación, que es cuando cambia de líquido a gaseoso. La solidificación, que es cuando pasa de un líquido a un sólido, estado sólido. Las sustancias sólidas es el hierro, la madera, diamante y el carbón, ya que poseen una consistencia que algunas son duras y otras son blandas. Todas oponen resistencias a ser fragmentadas y a la deformación. Existen unos tipos de sólidos denominados amorfos, que son los vidrios y los plásticos. Una de las características principales del estado sólido es que tienen forma y volumen propio, ofrecen resistencias a la deformación, presentan altos puntos de fusión y ebullición y en caso de ser metales son excelentes conductores de electricidad. Algunos pueden ser opacos y otros brillosos. Están las propiedades mecánicas de los sólidos, que se relacionan con el comportamiento de estos al ser sometidos a esfuerzos, y pueden ser que se estiran, se debilitan, se rompen, se comprimen y se desgarran. La ley de Hooke establece que mientras no exceda el límite de elasticidad de un campo, la deformación que presenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Indica la relación entre el alargamiento longitudinal y fuerza aplicada. Esta ley no es exclusiva de resortes en espiral, sino que abarca la deformación de todos los cuerpos elásticos, al ser sometidos a esfuerzos de tensión y compresión. En la ley de Hooke se encuentra la elasticidad. La elasticidad es la propiedad que presentan los sólidos de poder recuperar su forma y dimensiones cuando cesan los esfuerzos. Dentro de ella se encuentra la deformación. Es el cambio relativo de dimensiones o forma de un cuerpo, como resultado de aplicarle un esfuerzo, y puede ser de dos formas, permanente o reversible. Límite elástico. Se le denomina límite elástico al máximo esfuerzo. Tensión, al que puede ser sometido un cuerpo sin que pierda su elasticidad. Sobrepasando este valor, su deformación es permanente. Resistencia. Se denomina resistencia de un cuerpo al máximo esfuerzo al que puede ser sometido sin que se rompa. Y por último se encuentra la fuerza restauradora. Se trabaja con resortes, varias linealmente con la distancia, y se opone a que un cuerpo sea alargado o comprimido. Esta fuerza es la causa de los cuerpos recuperen su longitud original, por lo que el sentido de aquellas siempre será contrario al estiramiento, elongación. Tenemos también el esfuerzo, que se define como la fuerza sobre la cual se puede actuar el área de un cuerpo y como consecuencia de ello se puede estirar. Esto se le llama esfuerzo de tensión, así como al aplastarlo se le llama esfuerzo de compresión, o doblarlo esfuerzo de flexión, o retorcerlo se le puede nombrar como esfuerzo de torsión. Estas son las unidades en el sistema internacional de los pascales. Se presenta al aplicar una fuerza a un cuerpo. Esto básicamente produce otro igual pero de sentido contrario, de forma que ambas tienden básicamente a alejarse una de otra, originando un estiramiento de cuerpo. Tenemos el esfuerzo de compresión. Este se presenta cuando una fuerza de un cuerpo produce otra, pero básicamente de sentido contrario. O sea que de forma que estas se acercan una igual a la otra, pero de sentido contrario, básicamente de forma que tienden a acercarse una a la otra, ocasionando que este cuerpo se comprima. El soportante se manifiesta cuando hay fuerzas que actúan en sentidos contrarios, o sea, sobre dos planos del mismo cuerpo, lo que tiende a producir básicamente lo que llamamos el deslizamiento de uno con otro de respecto. Tenemos también la deformación unitaria. Esta básicamente se presenta cuando se aplica una fuerza a un cuerpo que ésta produce otra igual, pero en sentido contrario.
o sea, básicamente de forma que tienden a acercarse una a otra y esto ocasiona que se comprima el cuerpo. El módulo de Young es la constante que relaciona el esfuerzo de tracción o compresión con el respectivo aumento o disminución de longitud que tiene el objeto sometiendo a esta fuerza. Este permite calcular la deformación que sufre un sólido al someterse a un esfuerzo. Su valor será constante siempre y cuando no se exceda del límite elástico. Es característico de cada material, ya que depende de su proceso de fabricación. El módulo de Young se obtiene al dividir el esfuerzo entre la deformación unitaria, y este es de suma importancia para poder determinar su resistencia a la tracción, compresión y otros esfuerzos mecánicos. El estado gaseoso es la expansión de un gas, es el aumento de volumen con consecuencia de que aumenta la temperatura o disminuye la presión. El primer caso provoca el incremento de la velocidad promedio de las partículas del gas al encontrarse dentro de un recipiente de paredes flexibles, permite aumentar su tamaño. La difusión de un gas consiste en ocupar todo el recipiente o lugar de donde se encuentre. Esto se debe a la poca fuerza de atracción entre las partículas, al gran espacio entre ellas y a su continuo movimiento. Y algunas de las características del estado gaseoso son que no tienen forma fija, son fluidos, su cohesión es muy baja, su difusión es alta, sus moléculas tienen elevada energía cinética, son compresibles, ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene y su densidad es mucho menor que la de otros líquidos. Teoría cinética molecular. Para entender lo que sucede a nivel molecular y qué es lo que ocasiona los cambios que se observan en un microscopio, se ha estudiado un poco sobre el modelo de la teoría cinética molecular. Esta fue propuesta por Boltzmann y Maxwell. Ludwig Boltzmann nació en 1841 y terminó en 1906. Fue un físico austríaco pionero de la mecánica estadística, creador de la constante de Boltzmann y algo muy importante que fue un concepto fundamental de la termodinámica. James Clerk nació en 1831 y falleció en 1879. Él fue un físico escocés, autor de la teoría electromagnética, y ambos a finales del siglo XVIII formularon esta teoría que explica el comportamiento y propiedades de los gases. Los postulados para la teoría cinética molecular son: el gas está constituido por partículas pequeñas idénticas de igual tamaño y masa, la atracción entre las partículas es mala, el volumen que ocupa el gas es mínimo comparado con el volumen total del recipiente, las partículas de gas están en movimiento constante y lo hacen en línea recta en todas las direcciones, chocando frecuentemente entre sí y con las paredes del recipiente que las contiene. No se pierde energía por la colisión entre partículas o con el recipiente debido a que los choques son perfectamente elásticos. Ahora hablemos de la presión. La presión se define como la fuerza que actúa de forma perpendicular, formando un ángulo de 90 grados centígrados sobre una determinada área. Su unidad en el sistema internacional son los pascales, los cuales equivalen a 1 newton sobre metros cuadrados. La presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Por tanto, a mayor fuerza sobre un área, mayor presión, y a mayor área, sin variar la fuerza, menor presión. Atmosférica, la cual se define como la fuerza que ejerce el peso del aire sobre los cuerpos. Cuanto mayor sea la altura del lugar, menor será la presión atmosférica. A nivel del mar se registra un valor de 1.013 por 10 a la quinta pascales, lo cual es equivalente a una atmósfera. A este valor se le denomina presión normal. Los dispositivos utilizados para medir la presión atmosférica se denominan barómetros. Los manómetros, estos se utilizan para medir la presión de líquidos y gases, como es el caso de bombas de agua, neumáticos de autos, tanques de aire comprimidos, tuberías y depósitos cerrados. Existen dos tipos, el de tubo abierto y el metálico, presión manométrica, la cual está registrada por encima de la presión atmosférica. Es originada por un líquido o gas que se encuentra encerrado en un recipiente o tubería y es consecuencia del movimiento de las partículas en su interior. Algunos
Algunos ejemplos de la presión manométrica son las registradas dentro de la olla express, en la caldera de vapor, en tanques de gas, refrescos gaseosos, aerosoles, etc. De vacío. Por vacío se entiende la ausencia total de materia en un determinado espacio. Se asocia con la presión. Cuanto menor sea esta mayor es el vacío. Cuando en diversas situaciones se presenta un vacío parcial, presión de vacío o presión negativa, indica que la presión es inferior a la atmosférica y para medirla se utiliza un vacuómetro, el cual puede ser analógico o digital. La presión de vacío puede generarse de manera artificial o natural. Un ejemplo podría ser cuando estamos lavando vasos de vidrio con agua caliente y los juntamos, es imposible despegarse. Aquí es cuando llamamos que se genera una presión de vacío. Algunas aplicaciones en la vida diaria sería en las industrias tales como es la alimenticia, la automotriz, la de electrodomésticos y la farmacéutica. Específicamente para el aspirado y filtrado, en el encapsulado de lámparas, en el aislamiento térmico, en la deshidratación, en el envasado de alimentos y en la simulación de atmósfera espacial. Por último, pasemos a la presión absoluta, la cual es la suma de las dos presiones, ya sea presión atmosférica con presión manométrica u otra. Le voy a hablar la de las leyes de los gases. El gas está formado por infinidad de moléculas en constante movimiento y su comportamiento depende esencialmente de 4 propiedades: presión, temperatura, volumen y masa. Por ejemplo, cuando un globo inflado con aire es introducido en agua caliente, aumenta su volumen, mientras lo disminuye al sumergirlo en agua fría. Este es un ejemplo de cómo la variación de temperatura afecta la presión y el volumen de un gas. En la ley de Boyle-Mariotti, Roberto Boyle, de 1627 a 1621, que fue un químico y físico inglés, partidario de la teoría corpuscular de la materia, conocido por sus experimentos notables acerca de las propiedades de los gases, y N. Mariotti, de 1620 a 1684, quien señaló la posibilidad de pronosticar el tiempo con base de variaciones barométricas, la cual, cuando la temperatura se mantiene constante para una misma masa gaseosa, el volumen ocupado por está inversamente proporcional a la presión absoluta. La ley de Charles, Jacques Alexandre César Charles, que vivió de 1746 a 1823, básicamente fue un físico francés. Fue inventor de aparatos científicos y en primera persona en utilizar el hidrógeno para inflar los globos en 1787. Su ley básicamente supone que es aplicable para cualquier gas, la cual establece que cuando su presión se mantiene constante para una misma masa gaseosa, el volumen de esta es básicamente directamente proporcional a la temperatura absoluta que presenta. La ley del Gay-Lussac, Joseph Louis Gay-Lussac, de 1778 a 1850, químico y físico francés. Desarrolló técnicas de análisis químicos, estudió las altas capas de la atmósfera y el magnetismo terrestre. En 1802 propuso su ley, la cual establece que cuando el volumen permanece constante para una misma masa gaseosa, la presión absoluta que éste ejerce es directamente proporcional a la temperatura absoluta que presenta, la cual viene la masa atómica, que es un número que indica la masa de un átomo, se obtiene al sumar protones y neutrones y tienen como unidad a la unidad de masa atómica. Está la masa molecular, que es el número que indica la masa de las moléculas obtenidas a partir de las masas atómicas individuales de los elementos que lo conforman, sustancias en el sistema internacional, y corresponde a una masa de 6.2 por 1023 átomos, moléculas o iones de las sustancias. A esta cantidad se le conoce como número de Avogadro.
Y por último tenemos el gas ideal, que es un gas hipotético formado por partículas sin atracción ni repulsión entre ellos y con choques perfectamente elásticos. Y pues con esto finalizamos nuestra exposición. Gracias.